Hola, ¿qué tal, mis chairos? Buenos días, chairos como Johnny Laboriel. La verdad es que la inmensa mayoría somos chairos. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Miren, el mito del 2018 y la historia real. Nos han querido vender la idea de que la crisis de seguridad en México empezó ayer. Nos repiten una palabra de moda, narcogobierno. Pero la historia no es de un solo partido, de un solo sexenio. No. Eh, el Ismael El Mayo Zambada no surgió en el 2018. Llevaba más de medio siglo construyendo una red de impunidad. Pasó por sexenios del PRI y del PAN. Decir que el problema empezó de la noche a la mañana, nada más es amnesia seleccionada. ¿Queremos justicia real o solo eh, venganza, cobro de facturas? Todo el país debemos estar unidos en que sí, hay que revisar el tema de la inseguridad, hay que revisar el tema de la corrupción. Pero nosotros, el pueblo, no tenemos por qué tomar cartas en el asunto en los dimes y diretes de distintos representantes de partidos. Porque parece ser que cuando la justicia alcanza a un miembro de cierto partido, se dicen perseguidos políticos. Y cuando la justicia alcanza al grupo que está gobernando, se dicen delincuentes. Entonces yo creo que aquí habría que diferenciar. Nosotros como pueblo, lo que tenemos que hacer es exigir justicia, sin importar colores ni siglas de partido. Porque eso es lo que ese es el papel del ciudadano. Nosotros sí queremos una oposición robusta con propuestas y queremos un gobierno que se diferencie de los anteriores gobiernos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se aplique la ley por parejo. Claro, siempre y cuando existan elementos probatorios. El caso del señor Ernesto Rufo Apple viene desde varios años atrás, o bueno, lo mencioné en el 2017 Felipe Calderón. Tenemos el caso de Tabasco, de la Barredora, pues habría que buscarle. Tenemos el caso de Sinaloa, que según no hay pruebas, bueno, habría que buscarle. Los periodistas tienen la obligación de investigar y de dar pruebas al público, no de rentarse a un partido político para el golpeteo. Eso no lleva a nada bueno. Tenemos el caso de el cartel inmobiliario en la Ciudad de México con Jorge Romero. Y entonces, compañeros, nosotros como ciudadanos tenemos que dignificar la política. Tenemos a don Cucaracho, a Costa Naranjo, que fue financiado, yo creo, digo, no lo puedo afirmar, pero con las cosas que salen, financiado por el propio Ernesto Rufo Apple, seguramente. Y entonces, ese partido debe desaparecer. ¿Por qué? Porque trae financiamiento de dinero ilícito. Entonces, compañeros, nosotros debemos de ser imparciales como ciudadanos, señalar los errores de este gobierno, pero sí resaltar los logros. Yo no puedo resaltar un logro de Felipe Calderón porque no hizo gran cosa. No puedo resaltar un logro de Vicente Fox porque no hizo bueno, sí puedo resaltar algunos, pero digo, que no me vengan ahora con que los hijos de Andrés Manuel se enriquecieron cuando los hijos de Marta Sagún se hicieron supermillonarios. Entonces digo, son cosas que tenemos que ir analizando, compañeros. Y digo, aquí la culpa exige pruebas. Y entonces, bueno, si vamos a llevar a alguien ante la justicia, que sea con pruebas. Nosotros como pueblo, como chairos, necesitamos exigirle a este gobierno
que encarcele a los de casa si hay pruebas, pero que también investigue los crímenes y delitos y raterías del pasado. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos mejorar este país, y no tenemos por qué andarnos peleando, tenemos que unir esfuerzos en estos momentos. Cuídense, que el Señor los bendiga y comenten qué es lo que piensan. Hasta la vista, camaradas. Hola, ¿qué tal, mis chairos? Buenos días, chairos como Johnny Laboriel. La verdad es que la inmensa mayoría somos chairos. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Miren, el mito del 2018 y la historia real. Nos han querido vender la idea de que la crisis de seguridad en México empezó ayer. Nos repiten una palabra de moda: narcogobierno. Pero la historia no es de un solo partido, de un solo sexenio. No. El Ismael El Mayo Zambada no surgió en el 2018. Llevaba más de medio siglo construyendo una red de impunidad. Pasó por sexenios del PRI y del PAN. Decir que el problema empezó de la noche a la mañana, nada más es amnesia seleccionada. ¿Queremos justicia real o solo venganza, cobro de facturas? Todo el país debemos de estar unidos en que sí, hay que revisar el tema de la inseguridad, hay que revisar el tema de la corrupción. Pero nosotros, el pueblo, no tenemos por qué tomar cartas en el asunto en los dimes y diretes de distintos representantes de partidos. Porque parece ser que cuando la justicia alcanza a un miembro de cierto partido, se dicen perseguidos políticos. Y cuando la justicia alcanza al grupo que está gobernando, se dicen delincuentes. Entonces yo creo que aquí habría que diferenciar. Nosotros como pueblo, lo que tenemos que hacer es exigir justicia, sin importar colores ni siglas de partido. Porque eso es lo que ese es el papel del ciudadano. Nosotros sí queremos una oposición robusta con propuestas. Y queremos un gobierno que se diferencie de los anteriores gobiernos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se aplique la ley por parejo. Claro, siempre y cuando existan elementos probatorios. El caso del señor Ernesto Rufo Appel viene desde varios años atrás. O bueno, lo mencioné en el 2017 Felipe Calderón. Tenemos el caso de Tabasco, de la Barredora, pues habría que buscarle. Tenemos el caso de Sinaloa, que según no hay pruebas, bueno, habría que buscarle. Los periodistas tienen la obligación de investigar y de dar pruebas al público, no de rentarse a un partido político para el golpeteo. Eso no lleva a nada bueno. Tenemos el caso de el cartel inmobiliario en la Ciudad de México, con Jorge Romero. Y entonces, compañeros, nosotros como ciudadanos tenemos que dignificar la política. Tenemos a don Cucaracho, a Costa Naranjo, que fue financiado, yo creo, no lo puedo afirmar, pero con las cosas que salen, financiado por el propio Ernesto Rufo Appel, seguramente. Y entonces ese partido debe desaparecer. ¿Por qué? Porque trae financiamiento de dinero ilícito. Entonces, compañeros, nosotros debemos de ser imparciales como ciudadanos, señalar los errores de este gobierno, pero sí resaltar los logros. Yo no puedo resaltar un logro de Felipe Calderón porque no hizo gran cosa. No puedo resaltar un logro de Vicente Fox porque no hizo bueno, sí puedo resaltar algunos, pero
Que no me vengan ahora con que los hijos de Andrés Manuel se enriquecieron cuando los hijos de Marta Sagún se hicieron supermillonarios. Entonces digo, son cosas que tenemos que ir analizando, compañeros. Y digo, aquí la culpa exige pruebas. Y entonces, bueno, si vamos a llevar a alguien ante la justicia, que sea con pruebas. Nosotros como pueblo, como chairos, necesitamos exigirle a este gobierno que encarcele a los de casa si hay pruebas, pero que también investigue los crímenes y delitos y raterías del pasado. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos mejorar este país, y no tenemos por qué andarnos peleando, tenemos que unir esfuerzos en estos momentos. Cuídense, que el Señor los bendiga y comenten qué es lo que piensan. Hasta la vista, camaradas.